Nuevamente en Vive Risaralda, un saludo muy especial a nuestros televidentes. Espero todos se encuentren muy bien. Estamos hoy con un nuevo invitado, con el doctor Davinson Pozo, quien es director ejecutivo de la Fundación del Instituto de Audiología del Proyecto de Inclusión Social. Doctor Davinson, un saludo muy especial. ¿Cómo está usted? Excelente, doctor, muy amable por la invitación y aquí muy dispuesto a que tengamos una conversación muy amena. Cuéntemele a los televidentes quién es Davinson Pozo. Soy una persona con discapacidad visual, tengo baja visión a raíz de una toxoplasmosis. Eh, una persona que ha tenido que sortear dificultades que en un país y en unas ciudades que no están preparadas, o en mi época no estaban preparadas para que las personas que fueran diferentes, como llamaban en ese momento, pudieran salir adelante, pero a causa de mucha lucha, con mucha tenacidad y entendiendo que la vida es única y hay que vivirla de una buena manera, logramos salir adelante, llegar a este bello departamento, porque yo inicialmente vivo en el Valle del Cauca, allá nací, y llegué a este departamento a mis 16 años, a esta ciudad, a hacer un proceso de rehabilitación, lo que en ese momento era el Instituto Nacional para Ciegos, INSI, y ahí pudimos aprender todas las técnicas y la rehabilitación para poder desempeñar en esta vida con una discapacidad, y hemos logrado como ocupar varios cargos y trabajar por la discapacidad. Fui director ejecutivo de Corpovisión 14 años, trabajé para la Consejería Presidencial de Programas Especiales en un gobierno anterior, y también tuvimos la posibilidad de liderar varios proyectos de educación, de salud en el departamento de Risaralda. Actualmente pues dirijo una fundación, se llama Fundación Instituto de Audiología, es una entidad que se dedica a los proyectos sociales en beneficio de la población con discapacidad y procurando la inclusión de todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad. Davison, cuéntele, cuéntenos, mejor dicho, a todos, a los televidentes y a mí, la historia de vida. ¿Qué fue lo que le pasó para que tuviera este problema de discapacidad que hoy lo afecta, ¿no? Que hoy usted sobrelleva. Doctor, mire, cuando yo nací, mi mamá había adquirido una toxoplasmosis. En esa época, y mucho menos en un municipio, y es algo que quiero recalcar porque en un proyecto que también lideramos, que se llama RBC, Rehabilitación Basada en Comunidad, vamos a los municipios a enseñarle a los padres de familia cómo atender, cuando nace un niño con discapacidad, cómo atenderlo, cuál es la ruta. Entonces les cuento mi experiencia propia. Cuando nací, pues nadie sabía qué era eso, sino que el niño no veía o tenía un estrabismo, y entonces a los 4 años empezaron a llevarme donde los oculistas que llamaban en esa época, y empezaron a colocarme gafas. Poco a poco mi familia pues no tenía posibilidades económicas, pero con mucho esfuerzo empezaron a llevarme a varios oftalmólogos, empezaron a decir que yo a los 16 años, a los 15 o a los 20 iba a quedar ciego. Luego hubo mucha solidaridad en mi municipio, llevándome a varias partes y apoyándome con varios, hasta que entendí qué era eso. Entonces me tocó como empezar a averiguar más y a saber más que la toxoplasmosis es una cicatriz que te nace en la retina. Yo soy afortunado porque la mayor parte de personas que tienen toxoplasmosis, eso es como un hongo que le come las cuerdas que van del cerebro al ojo, y la mayoría de personas tienen parálisis cerebral. Yo pues digo que soy afortunado porque pues yo tengo una baja visión que por lo menos me permite tener mi parte cognitiva bien, y me ha permitido desempeñarme de una manera cotidiana y normal. La discapacidad hoy ¿cómo la veo? Como algo que me dio la posibilidad de crecer, de vivir de una buena manera. En eso he trabajado la mayor parte de mi vida. Entonces yo hoy no lo veo como un problema. Obviamente pues tampoco festejo haberla tenido, pero sí entendí que la vida es sabia y que hay un Dios que nos indica por qué estamos en esta vida, y que definitivamente todo lo que nos llega es para algo. Y como dice el viejo adagio, si del cielo me caen limones, yo tengo que aprender a hacer una buena limonada. Entonces, para usted, esta discapacidad, ¿qué ha significado en su vida? Un proyecto de vida. Un proyecto de vida porque hoy no ha sido fácil, ha sido muy duro, ha sido muy complicado. Ha sido muy complicado, como les dije en un principio, en un municipio donde no sabían del tema, donde ser niño con discapacidad no es fácil, porque hoy ya los niños han entendido, pero en esa época era era el bullying, pues que obviamente no le llamaban así, pero sí los niños son muy crueles. Sentir la discriminación, sentir que usted le digan que no va a servir para nada, pero en vez de ser
de quedarme como una persona resentida, eso me sirvió como reto, eso me sirvió como un estímulo de vida para lograr a mí mismo y a la demás gente que no creía en mí, a demostrar que uno sí es capaz, porque la discapacidad mía está en la mente de otro, es otro de los que cree que yo soy capaz y hay que empezar a demostrar que uno sí es capaz, demostrarlo y hacerlo, ¿cierto? Y poder realizar actividades que personas con todas sus capacidades no han logrado adquirir. Definitivamente yo no quise ser una persona resentida, por el contrario me considero muy propositivo y poder trabajar en beneficio de otras personas que, al igual que yo, tuvimos alguna discapacidad y de pronto no han tenido esas oportunidades y poder ser como un garante y un puente para que esas personas adquieran una buena calidad de vida. ¿Usted siente que este departamento es incluyente o no? Hemos mejorado muchísimo. Yo hace 17 años trabajo en el departamento como en los temas de discapacidad y en un principio ir de pronto a Mistrató, a Pueblo Rico, bueno, estoy llamando a cualquier municipio porque afortunadamente me los conozco todos y a todos he ido con estos programas, me era muy diferente. Ya por lo menos hemos logrado que en educación tengamos una ley, que la hagamos cumplir, que los niños por lo menos se les respete el derecho a ser incluidos. Y cuando digo incluidos es verdaderamente con una política de inclusión, porque no es tenerlos allí en un salón por tenerlos, sino que de verdad haya un programa que les beneficie, que los acompañe, haya un acompañamiento. Nos falta mucho, obviamente, siempre nos irá a faltar. El tema más complejo es el empleo, pero no es un secreto que para cualquier ser humano en este país el empleo es muy difícil, mucho más para las personas con discapacidad. Pero sí siento que hemos evolucionado, aunque nos falta mucho por hacer. Davinson, ¿qué obstáculos ha encontrado usted para desempeñarse laboralmente? Vea, en la vida de las personas con discapacidad hay dos barreras. Las barreras arquitectónicas, obviamente, pues no está construida la ciudad para las personas que usan silla de ruedas, no está construida para las personas que no vemos bien o que no vemos porque pues las escaleras no están señalizadas, no hay una buena señalización. Pero la barrera más grande que se encuentra uno como persona con discapacidad es la barrera actitudinal, es lo que la gente, el imaginario. Llega una persona a una entrevista y por el solo hecho de tener una silla de ruedas o un bastón o no ver, ya la descalifican, sin ni siquiera mirar su hoja de vida o saber qué capacidades tenga esta persona, sino que sencillamente es descalificada por la discapacidad misma. ¿Qué se debe hacer aquí en nuestro departamento? ¿Qué se debe hacer desde la sociedad civil y desde las administraciones para que esos obstáculos se retiren y las personas en condiciones de discapacidad puedan laborar sin ninguna dificultad? Yo pienso que hay que comenzar por la sociedad civil organizada. La sociedad civil, o sea, las personas con discapacidad tienen que organizarse o deben organizarse y empezar a demostrarse a sí mismo que somos capaces, porque es que definitivamente a uno lo tratan como uno se muestra, uno es tratado y manejado como uno es. Entonces, si yo llego pidiendo, mendigando, y digo con todo el respeto, o si yo digo con una actitud negativa, así mismo me van a tomar. Entonces, definitivamente lo que yo tengo que es que demostrarme a mí mismo y empezar a hacer una incidencia política. Y cuando hablo de incidencia política lo hago en el buen sentido de la palabra. Yo tengo que llegar a ocupar los espacios de participación. Hay unos comités municipales y departamentales de discapacidad, hay unos en cultura, en todos los espacios hay unos cupos que hay que estar allí presentes para hacer incidencia, para decirle a los administradores de turno, hay que hacer una verdadera política pública de discapacidad, pero no una política pública muerta, donde no haya, donde solamente la hagan y quede allí en un papel, no, hay que hacerle seguimiento y que las políticas públicas realmente se hagan y se ejecuten. Esa es la única manera que podemos definitivamente ocupar unos espacios y capacitarnos. Hay que contar con las entidades como el SENA, que tiene la obligación de capacitarnos, hay que cualificarse, hay que luchar. Esto no es fácil, pero hay que dar la lucha. ¿Qué debieran hacer las empresas para incorporar personas en situación de discapacidad? Quitarse la barrera actitudinal. Cuando yo me quito la barrera actitudinal, es que yo quisiera que a la persona con discapacidad lo vieran de una manera convencional. Me hago entender. No poder colocar el prefijo de discapacidad,
como tampoco el prefijo de ser negro, o el prefijo de ser gay, o el prefijo de ser mujer, no, sencillamente es el ser humano como tal. Si yo estoy buscando un perfil, yo busco el perfil, quien me lo ocupe no importa, y si me llega una persona con alguna discapacidad, pues es quitarme de la mente que esa persona no es capaz, y sencillamente yo tengo que hacer unas adaptaciones, que en el fondo el único beneficiado va a ser la empresa y el empresario, porque va a entender que hay una vida diferente que por ejemplo yo no me había atrevido a explorar, pero que definitivamente cualquier ser humano está en capacidades de realizar cualquier actividad siempre y cuando se lo proponga. No es la discapacidad la que lo va a limitar, sino la sociedad la que lo limita. Davison, cuando hay una persona en condiciones de discapacidad, ¿afecta a toda su familia o eso no es cierto? Claro, lo que pasa es que mire que hay dos términos, y yo sé que son términos, pero cuando uno habla de una persona en situación de discapacidad, es que, por ejemplo, hay un niño con discapacidad en la casa. Entonces, o papá o mamá salen a trabajar, pero alguien tiene que dedicarse a cuidarlo. O sea, siempre eso implica unos trastornos, implica unos gastos extras, implica un sacrificio muy grande. Entonces, por eso es que, y además, si lo vemos desde el punto de vista económico, una comunidad donde haya muchas personas con discapacidad, son muchas personas, dos personas, por cada persona con discapacidad, son dos que no están produciendo. Entonces, mire lo que puede implicar en la economía, en los índices y en las cifras que tanto le importa a los economistas. Entonces, definitivamente, si propendemos porque las personas con discapacidad estén mejor, que los cuidadores puedan tener alguna fuente de ingreso en su casa, las mamás que tienen niños con discapacidad cognitiva o para con parálisis cerebral puedan realizar alguna actividad desde su casa y puedan producir. Entonces la economía va girando y va siendo algo más beneficioso, ¿cierto? Entonces, por eso es ese tipo de políticas que hay que implementar en el departamento para poder que haya menos personas sin generar ingresos. Davison, más o menos se tiene conocimiento de cuántas personas hay en nuestro departamento Risaralda en condiciones de discapacidad. ¿Hay un censo, hay un porcentaje de la población que esté establecido? La media en el país está en el 6.4%. En Risaralda, la última vez que tuvimos información, estaba como en el 6.3% el promedio. O sea, si en Risaralda hay 500.000 personas, por decir algo, podemos hablar que hay un promedio de 30.000 personas con discapacidad en nuestro departamento. Hay un registro que lidera la Secretaría de Salud Departamental. La última vez que yo tuve como información, digamos como de 27.000 y pico de personas registradas, no censadas, que es diferente, registradas y caracterizadas, que ya sabemos dónde están, cómo viven, en qué condiciones viven, eso es lo que nos da el registro. Y créanme que las estadísticas no son nada favorables, nada beneficiarias. Hay un alto índice de personas con discapacidad que no tienen empleo, que no tienen educación, por ende, entonces la mayoría no tienen salud ni pensión. Entonces, mire que eso empieza a sumar. Ahí es donde empezamos a mirar que hay muchas personas que entonces no están produciendo. Entonces hay muchas personas que le están costando al Estado porque están en un régimen de salud subsidiado. Y la mayoría de estas personas tienen unos costos de salud altos, ¿cierto? Entonces son las cosas que hay que empezar como a revisar y no solamente ver una persona en silla de ruedas o con un bastón, sino que eso tiene un trasfondo muy grande a nivel socioeconómico para nuestro departamento y para nuestro país. ¿Cuál es la discapacidad que más afecta a la población risaraldense? La actitudinal. Porque es que usted con cualquier discapacidad, mire, yo he trabajado con muchas personas con discapacidad y conozco muchas personas con discapacidad, y las capacidades que uno puede encontrar en estos seres humanos es incalculable. La más grande discapacidad es la actitudinal que tienen las personas que no tienen o que creen no tener alguna discapacidad y que discriminan y que no valoran que a un ser humano que tenga unas condiciones diferentes sencillamente pueda ocupar un espacio importante en nuestra sociedad. Davison, hay estudios que digan cuál es la población que más dificultades tiene, que tiene más discapacidad por raza o por ubicación geográfica. ¿Hay algo establecido que nos diga dónde tenemos más dificultades en este sentido? Claro, no, definitivamente el registro nos indica, por ejemplo, que en la Virginia, por su condición de caña y esto, como que tiene mucha contaminación, entonces a veces encontramos muchos niños con dificultades visuales.
Tenemos municipios donde hay mucha discapacidad cognitiva, mucho trastorno del aprendizaje, hay mucha discapacidad física. No, hay unos estudios, el registro nos da definitivamente bien marcado las cantidades, las poblaciones y todo el estudio, toda la condición actual de las personas con discapacidad. El Estado, en este caso la gobernación y los municipios del departamento, están trabajando para mejorar las condiciones de las personas en discapacidad o están abandonados en este momento. No, yo no puedo pensar, no puedo decir que están abandonados. Lo que pasa es que hay muchas necesidades. Entonces se hacen esfuerzos, los presupuestos a veces son muy complejos, los procesos de contratación a veces son también complejos, entonces limitan. Pero se están haciendo gestiones, actividades, pero obviamente falta mucho por hacer. Definitivamente el tema de la inclusión laboral es un tema que hay que meterle la mano porque pues, el SENA lo hizo, hubo una entidad privada de carácter nacional que estuvo acá por 5 años en el departamento e hizo cosas, pero falta demasiado por hacer todavía, sobre todo el tema de inclusión laboral. Davison, ¿qué porcentaje hay de personas en condiciones de discapacidad que se den por nacimiento? Otras se dan por el transcurso de la vida por un accidente de tránsito, por una caída, por una enfermedad. Pero que nazcan niños en condiciones de discapacidad, ¿es muy alto actualmente o sigue siendo, o ya es muy bajito? Es más bajito porque hay mucho control neonatal y ya pues la gente ha entendido que los controles en el embarazo son importantes. Por ejemplo, ahora se hace la prueba de toxoplasmosis a la mamá, a la madre embarazada. Hay muchos controles neonatales que les permiten saber si, en las ecografías, si el niño viene con alguna discapacidad. No, han habido controles y eso ha mejorado mucho. Definitivamente hay cosas de la vida que seguirán siendo niños con discapacidad, pero sí pienso que a ese tema se le ha venido trabajando un poco más. Bueno, Ya ha disminuido el tema. menos los condiciones de discapacidad. La edad, yo creo que la edad nos lleva a tener condiciones de discapacidad. Ve uno muchas personas adultas andando con bastones, con caminadores. ¿A esta población el Estado los atiende o no los atiende, David? Sí los atiende, claro. Lo que pasa es que hay políticas que son transversales, ¿cierto? La política de adulto mayor es muy fuerte y pues allí obviamente cobijan a las personas que tienen discapacidad, pues que tienen sordera, ceguera, dificultades en la movilidad, que son propias de su edad. Pero mire, doctor, que hay algo que sí me preocupa y me parece muy tenaz, y es en la actualidad el tema de violencia y de accidentes, porque ahora encontramos muchas personas adultas jóvenes que están teniendo discapacidad por los accidentes de tránsito, la violencia está generando mucha discapacidad, las motos están generando mucha discapacidad, muchos accidentes de tránsito. Entonces hay que entrar como también a revisar el tema de que hay muchas personas jóvenes con todo un mundo por delante que están quedando en condición de discapacidad. Entonces ahí sí hay que mirar qué políticas creamos para que haya una verdadera rehabilitación y las personas puedan retomar su vida de manera convencional y puedan seguir luchando por su bienestar. El SOA, seguro obligatorio para accidentes de tránsito, que lo venden las aseguradoras en este país, que responde por las lesiones que sufre una persona o dan como un auxilio cuando la persona fallece. Usted que trabaja en el frente de la discapacidad, que trabajan en una fundación, ¿usted han tenido convenios con las aseguradoras, con el sector privado, para que ellas trabajen en prevención? Hoy vemos accidentes de tránsito en la ciudad, en todas partes, y casi siempre hay una moto, hay un motociclista o dos motociclistas que hacen parte de ese accidente de tránsito. ¿Ustedes han trabajado con las aseguradoras en este frente? No creo, yo creo que en nuestro país la cultura de la prevención es muy baja y entonces siempre hacemos trabajo sobre la corrección, o sea, sobre lo que ya pasó, sobre la rehabilitación, pero no creo que, en mi opinión, haya un buen trabajo de prevención, porque es que la gente no entiende que de un momento a otro, así, con podemos adquirir una discapacidad, entonces no valoramos lo que tenemos, lo que somos y somos poco responsables con nosotros mismos y con nuestra sociedad en ese tema. ¿Usted cree que la administración departamental y los municipales deben de tener una dependencia exclusiva para temas de prevención, para que la gente no se vuelva discapacitada? En general, es que en general la prevención es muy importante, es que la prevención es eso, es que podamos tener controles, hacer prevención con la mujer que puede ser madre de familia,
con el niño que está en la escuela. Allí es donde hay que empezar a trabajarle. Ya hay personas que son adultas y definitivamente, por más que usted le diga, no anden rápido en una moto, o por más que diga coloque el cinturón, no lo van a hacer. Pienso que la prevención empieza por la educación. Hay que empezar a hacer educación en el tema de prevención. Davison, comparado el departamento de Risaralda con otros departamentos, ¿aquí somos más juiciosos en prevención o aquí estamos como en la tabla nacional? No trabajamos nada en prevención de personas en condiciones de discapacidad. No, las comparaciones no son buenas, pero definitivamente nosotros a nivel nacional no somos los más adelantados, pero tampoco somos los más quedados. Hemos sido tradicionalmente un departamento juicioso que viene realizando actividades con los ministerios en los temas de discapacidad. Nos falta mucho, definitivamente nos falta mucho por hacer, pero considero que tampoco somos los más, en la media nacional no somos los más quedados tampoco. Bueno, hagamos un comparativo, los que viven en la zona rural y los que vivimos aquí en el área urbana, aquí con polución, con contaminación del medio ambiente, en el campo de pronto un ambiente mucho más sano. ¿Esto qué puede afectar al ser humano para ir generando unas condiciones que afecten las discapacidades de la persona? ¿Qué puede pasar allí? Así que es como contradictorio. Definitivamente pues, la ciudad tiene más oportunidades en educación, en el ámbito laboral, y están las entidades de rehabilitación que pueden hacer un mejor trabajo con las personas con discapacidad, están los centros de rehabilitación como CINDES, como Audiología, como el INPE, que hacen un trabajo muy importante, y los colegios y las escuelas incluyentes, está el SENA, las universidades, pero definitivamente también es cierto que en los municipios y en el campo pues hay menos estrés, es más sano el clima, el ambiente, no hay tantos obstáculos, entonces es como de doble vía, ¿cierto? Me parece que hay beneficios y hay cosas también que son en contra. Bueno, la justicia. Usted que ha trabajado toda la vida defendiendo y trabajando por las personas en condiciones de discapacidad, ¿han tenido que adelantar acciones judiciales ante la justicia colombiana o nunca lo han hecho? Claro, muchas. Es que definitivamente en nuestro país hay mucha ley, hay un normograma muy grande para las personas con discapacidad, pero no lo hacemos cumplir. Entonces, definitivamente sí, no, ha habido que hacer derechos de petición, tutelas y hasta demandas y denuncias, porque hay que exigir los derechos. Porque es que nosotros ya se cambió la actitud y la política de que nos están haciendo un favor. Y es que era así como nos lo hacían ver. No, yo le hago el favor y le doy el contrato. No, yo le hago el favor y meto el tema. No, eso ya no es de favores. Son unos derechos que están adquiridos en la Constitución Política Nacional. Entonces no estamos pidiendo nada que nos regalen. Solamente que es una exigencia de derechos. Hay una Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad que Colombia ratificó en el año 2012. Entonces, por consiguiente, está plasmado a nivel internacional esa Convención de Derechos Humanos. Entonces, sencillamente, lo que solo pedimos es que la hagan cumplir. Y cuando no se hace cumplir, pues sencillamente se requiere, se va a lo que la justicia nos da como beneficio para hacerla cumplir. Davison, le agradezco mucho que haya estado en este programa de Vive Risaralda. Muy importante lo que nos ha contado, su experiencia, su historia de vida, lo que ha hecho en la vida para salir adelante, pero lo más importante, para apoyar a otras personas que están en condiciones de discapacidad. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado en este programa, lo invito a que siga trabajando, que conozco de su capacidad de trabajo y de lo que han hecho en el departamento de Risaralda por ayudar a las personas en condiciones de discapacidad. Ustedes televidentes, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Próximo programa de Vive Risaralda.